Pasamos al punto del orden del día relativo a las proposiciones no de ley. Comenzamos con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos para la eliminación de la obligatoriedad del uso de mascarillas en el transporte público. Para la presentación de la iniciativa tiene la palabra el señor Díaz Gómez. Gracias, presidenta. Traemos Ciudadanos hoy aquí una propuesta que no deberíamos traer. Y no deberíamos traerla porque hace ya demasiado tiempo que la mascarilla en el transporte público y otros lugares como ópticas y farmacias no debería ser obligatoria. Una de las primeras cuestiones a las que se ha acostumbrado el Gobierno de España es que ellos imponen una medida restrictiva de la libertad, pero no tienen que demostrar que es eficaz. Invierten la carga de la prueba. El caso de las mascarillas es paradigmático. Hay algo que sería muy bueno que el Gobierno tuviera claro. No son los ciudadanos españoles, ni yo aquí, quienes tenemos que demostrar que las mascarillas obligatorias se pueden retirar. No es así. Son ustedes, señores del Gobierno, quienes cada día deben justificar una restricción a la libertad y demostrar que es necesaria. Lo que sabemos hoy, la gran evidencia que tenemos hoy, es que la COVID-19 es una enfermedad que cursa leve en la inmensa mayoría de los casos. Lo que sabemos hoy es que Portugal, Bélgica, Dinamarca, Reino Unido, Francia, Finlandia, Eslovaquia, Irlanda, Lituania, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, Polonia, República Checa, Rumanía, Croacia y Malta han retirado la mascarilla del transporte público hace ya tiempo, mucho tiempo. Luego lo han ido retirando otros, pero de estos países ya tenemos datos y no ha cambiado nada y nada para mal. Por cierto, solo España y Alemania mantienen la mascarilla obligatoria en aviones. Han dicho algunas fuentes del Ministerio de Sanidad que, como viene el frío, es mejor dejar las mascarillas. Será que en Finlandia, Noruega o Dinamarca el clima es tropical. Yo les prometo que hace más frío incluso que el que esperamos aquí y no ha pasado nada. Hoy se remitirán algunos de ustedes a la ponencia de alertas. ¿Saben lo que ha dicho la ponencia de alertas ayer? Que mantienen la mascarilla obligatoria en el transporte público porque la gripe viene fuerte. Por esa regla de tres, la mascarilla ha de ser obligatoria siempre, porque siempre va a haber alguien que pueda enfermar de manera grave con la gripe. El otro motivo que dan desde la ponencia de alertas es que quitar la mascarilla obligatoria del transporte público daría el mensaje de que la pandemia ha terminado. ¿Ese qué criterio científico es? O sea, ¿quiénes creen que son en la ponencia de alertas para decidir qué mensaje se emite o no? Eso será cuestión de los políticos, ¿no? Es escandaloso mantener una restricción a la libertad porque puede emitir el mensaje equivocado. La libertad nunca emite un mensaje equivocado. No es propio de una democracia occidental. Sin ser Nostradamus, ya les digo yo lo que va a pasar con este asunto. El día que quiten la mascarilla obligatoria en el transporte público, no sabrán decirnos el dato que les hizo tomar la decisión. Y les digo por qué. Tengo evidencias. Esto ya ha pasado antes. La Navidad pasada, ante un aumento de los casos, impusieron de forma repentina la vuelta de la mascarilla obligatoria en exteriores. No sabían explicar muy bien por qué, pero lo hicieron. Fue una restricción meramente cosmética. La quitaron muy pronto por el revuelo ocasionado y nada cambió en la situación epidemiológica. Algún tiempo después, a esta misma Cámara, mi grupo parlamentario, el de Ciudadanos, trajimos la retirada de la mascarilla en interiores. Aquí mismo nos dijeron que no se daban las condiciones ese día para retirarlas. A la semana y poco la retiraron. No nos explicaron qué había cambiado para retirarla. Pero les digo más. Cuando propusimos aquí la retirada de la mascarilla en interiores, que el PSOE votó a favor y al poco la retiraron, el Partido Popular criticó la propuesta de Ciudadanos por imprudente y la portavoz de Sanidad del PNV recurrió incluso al ataque personal contra mí
por proponer la retirada de la mascarilla en interiores. Me llamó populista irresponsable y me acusó de poner en peligro a las personas. Atentos a lo que pasó después. A los pocos días, el Gobierno, obedeciendo el mandato del Congreso que había aprobado la propuesta de Ciudadanos, retiró la mascarilla en interiores. ¿Cómo creen que vinieron las portavoces del Partido Popular y del PNV que me habían puesto a caldo a esta Cámara a la semana de decir que yo ponía en peligro a la gente pidiendo retirar la mascarilla en interiores? Sin mascarilla. Toda la Cámara vino sin mascarilla. Una de dos. O les encanta enfermar gravemente, o la mentira populista no estaba en mí, sino en otros. Juzguen ustedes. Miren, mañana por la tarde, cuando finalice el pleno al que todos ustedes, igual que yo, bien apretaditos, tendremos sin mascarilla, saldré a la calle sin mascarilla, cogeré un taxi, solo es el taxista y yo, me pondré la mascarilla, con la ventanilla bajada si quiero, e iré a la presentación del nuevo libro del maestro Andrés Trapiello, que estará bien llena. Será sin mascarilla. Después cenaré, celebrando el éxito del escritor, sin mascarilla. Y me subiré a un taxi, el taxista y yo solos, con mascarilla. Al día siguiente, todos ustedes y yo nos juntaremos aquí, bien apretaditos, sin mascarilla. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta, señores del Gobierno? Esto es absurdo. Pongan fin ya a esto. Ganaremos todos. Los españoles ganarán libertad. Ustedes serán mejores gobernantes. La ministra de Sanidad, la señora Darias, dejará de escucharme con este tema, que sé que lo está deseando. Y hay otro argumento a la hora de exigirles ya que retiren la mascarilla del transporte público. Si mantienen medidas de eficacia nula, desgastan ustedes su autoridad para medidas futuras. Espero que no, pero si en el futuro hace falta volver a poner mascarillas, tendrán ustedes muy difícil convencer a los españoles de que deben ponérsela cuando la mantuvieron sin ser necesaria. Señores del Gobierno, restringir la libertad es la última ratio, no un acto reflejo. Voten hoy la propuesta de Ciudadanos y quiten hoy la mascarilla obligatoria en el transporte público, ópticas o farmacias. Háganlo. Háganlo por su maltrecha credibilidad. Háganlo por mantener su autoridad. Háganlo por respeto a los derechos de los ciudadanos. Háganlo por ser coherentes con la evidencia científica. Háganlo por no plegar todo a la propaganda política. Háganlo por cumplir con lo que tienen que cumplir un gobierno democrático, que es restringir las libertades únicamente cuando es estrictamente necesario. En definitiva, háganlo por la libertad. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Díaz. Para la defensa de la enmienda formulada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso tiene la palabra la señora Romero Sánchez. Buenas tardes, señorías. De nuevo, los señores de Ciudadanos nos traen un debate sobre el uso de la mascarilla, en este caso para eliminar la obligatoriedad del uso de la mascarilla en el transporte público y en los establecimientos sanitarios. Y, sinceramente, se lo digo, y con todo el respeto, por supuesto, pero una propuesta con poco rigor técnico para un asunto de tanto calado como es la protección de la salud de los ciudadanos. Lo plantean como si fuera una cuestión de quién va a dar antes la noticia, y de hecho ha hecho aquí exposición de lo que pasó en estos últimos meses y que parece que ustedes fueron los primeros. Esto no va de dar noticia, ni de dar titulares o dar más a la propaganda. En eso es en lo que siempre ha estado el Gobierno. Nosotros, desde el Grupo Popular, siempre hemos defendido, desde el inicio de esta pandemia, lo mismo. Cualquier medida sanitaria que se tome se debe hacer desde la evidencia científica y avalada por los expertos y por las comunidades autónomas. Ninguna de estas premisas ha guiado el hacer del Gobierno durante estos casi 2 años de gestión de la pandemia, acertando solo cuando rectifica o atiende las propuestas del Partido Popular, por cierto, como pasa en otras cuestiones.
Los vaivenes del Gobierno en cuanto al uso de la mascarilla y su regulación han sido un despropósito. Todos recordamos en los inicios de los meses del 2020 al exministro de Sanidad Illa diciendo que desaconsejaba ir con las mascarillas por la calle, o a Simón diciendo que no tenía ningún sentido usar la mascarilla. Un bochorno y, sobre todo, un daño terrible a la población, porque en salud pública la comunicación es un instrumento muy importante. Señorías del Gobierno, la gestión de la COVID del Gobierno ha sido un desastre. Y no lo digo yo porque sea del Partido Popular, lo dicen los expertos. Este mismo mes de septiembre se publicaba un prestigioso informe en la revista científica The Lancet, que decía que señalaba a España por su mala gestión en la pandemia, porque reaccionó tarde, muy lentamente en tomar medidas, por la tardanza en cerrar vuelos con China y con Italia, por los errores precisamente gravísimos en la comunicación, en el uso de la mascarilla confundiendo a la población, porque las medidas fueron totalmente equivocadas y porque se podían haber evitado muchas muertes, dice este informe. Lo más llamativo de este informe es que dice que, sorprendentemente, después de casi 2 años, no se ha elaborado una auditoría externa independiente que evalúe la gestión de la pandemia y que no tenga un plan claro de actuación, una ley de pandemias que venimos pidiendo y proponiendo desde el Partido Popular, un marco jurídico seguro para hacer frente a las pandemias, por no hablar del incumplimiento de las medidas aprobadas en el dictamen de Salud y Sanidad Pública de la Comisión de Reconstrucción, entre ellas la Agencia Estatal de Salud Pública, que seguimos sin saber en esta Cámara nada de ello. No han querido, no han sabido ni gestionar la prepandemia, ni la pandemia. Y lo peor, tampoco ahora la pospandemia. Y los ciudadanos, claro que están hartos, lógicamente, y confundidos. Y el Gobierno, mientras tanto, escondido, que no dice claramente, que no da explicaciones por qué el 95% de los países de la Unión Europea ha suprimido su uso. ¿Por qué motivos de salud hay para mantenerlas? ¿O simplemente están dejándose llevar por miedo? ¿Por qué no han hecho pruebas de cero prevalencia para ver la inmunidad de la población, como ha hecho recientemente la Comunidad de Madrid? Si los expertos aconsejan seguir con la medida, salgan, explíquenlo y presenten los informes. El resultado de su silencio es que los ciudadanos están hartos, no. Lo siguiente. Y lo que están creando es conflictividad en el transporte público, porque muchos ciudadanos, efectivamente cansados ya, no se ponen las mascarillas y crea conflicto debido a las contradicciones de este Gobierno. Mi grupo ha presentado una enmienda, claro que sí, en la misma línea de siempre, que haya evidencia científica que avale la medida que se vaya tomando, con el consenso pleno con las comunidades autónomas. Mire, la salud, cuidar de la salud, no es para hacer política. Señores del Gobierno y sus socios, menos manual de resistencia, menos docuserie y más manual de gestión de pandemia y más manual de buena gestión sanitaria y más apoyo a los profesionales sanitarios y más escuchar a los sanitarios que están haciendo propuestas. En eso es en lo que tenían que estar. Los ciudadanos están cansados, pero ¿saben de lo que están cansados? Están cansados de este mal Gobierno y lo que esperan cuanto antes es que se acabe, porque no están a la altura de lo que necesitamos precisamente en este momento tan difícil. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Romero. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, tiene la palabra el señor Ruiz de Pinedo Undiano. Señorías, arratsaldeon, buenas tardes. Después de haber oído la intervención de su grupo de Ciudadanos, me surge una pregunta. ¿Tanto necesitan ustedes en estos momentos de la demagogia, del oportunismo, para subsistir políticamente?
Porque caracterizar de modo tan preponderante como ha hecho que la obligación del uso de la mascarilla es una falta de libertades, eso es oportunismo y demagogia, porque no ha atendido a ningún otro criterio. Únicamente usted, preponderantemente, dice que la obligación del uso de la mascarilla es un abuso y una falta de libertades en esta sociedad. Claro, por supuesto que todas y todos queremos vivir sin mascarillas. Toda la sociedad estamos mejor sin mascarillas. Y va a tener que desaparecer esa obligación, claro que sí, pero debiera ser una decisión que no corresponda al capricho de su grupo. Tendría que ser, ¿no es mejor que se tengan en cuenta los diferentes criterios de los expertos y diferentes instituciones existentes? ¿No sería mejor contar con el criterio del sector sanitario? ¿No sería preciso seguir los consejos y criterios del Consejo Interterritorial, contrastar las diferentes situaciones y que salga de ahí una recomendación? ¿No sería necesario tener en cuenta los diferentes sistemas de salud que existen en el Estado? Hay que oír a todos esos sectores. Y habrá que hacerlo, además, respetando las diferentes competencias existentes en los sistemas de salud. Pero no, ustedes, por encima de todo ello, ustedes vienen aquí a imponer o intentar crear ruido con respecto al cuándo para intentar ser, una vez más, los primeros. Los primeros que hemos hablado, los primeros. ¿No será que no están respetando precisamente la necesidad de consenso y de trabajo colectivo que hay que hacer al respecto? A nuestro entender, también compartimos, igual que ha propuesto la comunidad autónoma y desde Navarra, que ya sería hora de quitarlo. Estamos de acuerdo, pero ¿cuándo? ¿Cuándo? Eso es lo que hay que determinar colectivamente y no desde el punto de vista de un protagonismo desde su grupo. Miren, por encima de la demagogia y de las ansias de protagonismo que ustedes tienen, nosotros siempre hemos actuado con rigor y sin ánimo de ello, con ánimo de consenso y de acuerdo con lo que dicta la mejor evidencia científica posible. Siempre lo hemos hecho durante la pandemia y siempre lo vamos a hacer. Ustedes, en cambio, no han aportado nada en este sentido durante la pandemia. Todos somos conscientes de que la sociedad está cansada y tiene ganas de poderse quitar las mascarillas de una vez. Lo sabemos y lo compartimos. Pero, ante todo, habrá que intentar concienciar a la ciudadanía de que estas medidas, la mascarilla, no es una ocurrencia política, son medidas de salud pública. Y, por tanto, el cuándo retirarlas tampoco puede ser una ocurrencia política de su grupo, sino tras un proceso de decisión colectivo, de reflexión científica y del mayor consenso posible para ello. Señorías de Ciudadanos, no aportaron en este sentido, con respecto a la mascarilla, ningún elemento precisamente para conseguir ese consenso. En 2 años de pandemia, nada en ese sentido, y vemos que siguen sin hacerlo. La cuestión no es ser los primeros en decirlo. La cuestión es ser oportunos y, especialmente, no ser oportunistas. Por eso, no vamos a apoyar su propuesta. Y entendiendo que tiene que llegar un momento en que coincidamos las diferentes instituciones en cuándo y cómo deben hacerse estas medidas. Por eso no vamos a apoyar su propuesta. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Ruiz de Pinedo. Por el Grupo Parlamentario Vasco de AJ-PNV tiene la palabra el señor Esteban Bravo. Gracias, señora presidenta. Bueno, decía el representante de Ciudadanos que es una proposición que no deberíamos traer. Y tiene toda la razón. No deberían haberla traído. Este asunto no puede
convertirse en una disputa política, un asunto relacionado con la salud pública. Populista e irresponsable, decía que se les había acusado en ocasiones anteriores, pues me temo que en esta ocasión también tenemos que decir lo mismo. Y no he sido el único, y vendrán otros oradores. Populista e irresponsable, sobre todo en un día como hoy, en que la prensa señala que los expertos de sanidad piden mantener la mascarilla en el transporte público. La ponencia de alertas traslada a la Comisión de Salud Pública su recomendación de no quitar las mascarillas en este ámbito. Será la Comisión de Salud Pública quien tenga la última palabra. Noticia de hoy. Irresponsable y populista. La verdad es que nosotros somos conscientes, claro que sí, como todo el mundo, del cansancio de la población y del deseo de la gente de olvidarse definitivamente de las mascarillas, pero creo que nos debemos guiar por el principio de prudencia y tomar medidas en base a la información aportada por los indicadores técnicos de evolución de la enfermedad y no por otras razones, y mucho menos que quien lo decida sea el Congreso de los Diputados, sino que lo sean, en su caso, las autoridades sanitarias. La verdad es que, por otra parte, sí es cierto que también hace falta agilidad en las decisiones y rapidez a la hora de reaccionar según vengan esos indicadores sanitarios. A nosotros nos parece bien que no sea necesario estar aprobando por ley y decidiendo este Congreso el uso o no uso de la mascarilla. Y nos parece bien que pueda ser el Gobierno, que pueda ser regulado mediante decreto su uso. Y así votamos el decreto. Pero también manifestamos que ese decreto ley debería tramitarse como proyecto de ley para ser más eficaz y para adecuarlo a las competencias del Estado. Porque, si bien estamos de acuerdo en que el Gobierno pueda modificar el uso de la mascarilla mediante Real Decreto, también debería habilitarse a las autoridades sanitarias autonómicas a modificar su uso en función de la situación epidemiológica de su territorio. Nos parece bien que sea el Gobierno del Estado, pero lo que no nos parece bien es que solo sea esta habilitación para el Gobierno del Estado. Con la exclusiva habilitación al Gobierno estatal para tomar esta decisión cada vez que una comunidad autónoma quiera modificar el uso de la mascarilla en su territorio, por ejemplo, transporte escolar o el transporte intraterritorial, tiene que solicitar al Gobierno del Estado que se modifique su uso. No nos parece ágil ni eficaz. Y además creemos que son dos habilitaciones compatibles, porque la del Gobierno debería utilizarse cuando hay una situación homogénea a nivel de todo el Estado o a nivel europeo. Pero hemos visto, la experiencia nos ha enseñado en estos últimos 2 años, que la pandemia aparece con más intensidad y antes en algunos territorios y que ganar agilidad para cortar la propagación del virus es muy importante. Por lo tanto, en definitiva, no tiene sentido que el Congreso sea, en base a la voluntad de diputadas y diputados, quien decida sobre este asunto. Tienen que ser los expertos sanitarios y en base a indicadores. Por lo tanto, indicadores técnicos. Segundo, en base a ello, tomar decisiones. El Estado, si las condiciones son iguales en todo el Estado o si son a nivel europeo. Comunidades autónomas deberían estar habilitadas para tomar reacciones rápidas si hay repuntes concretos en alguna zona. Y, por lo tanto, y lógicamente, pues votaremos no a esta propuesta, de nuevo lo decimos, populista e irresponsable. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Esteban. Por el Grupo Parlamentario Plural tiene la palabra la señora Cañadel Salvia. Gracias, presidenta. A fecha de hoy, el Estado español es prácticamente una excepción en Europa en cuanto al uso obligatorio de la mascarilla en el transporte público. Solo Alemania y Grecia mantienen este uso obligatorio
y en muchos casos ha pasado a ser ya solo una recomendación. En este sentido, nos encontramos con incoherencias como que el Estado español es el único país que mantiene la obligatoriedad de la mascarilla en los aviones y todos los vuelos con origen o destino en España su uso es obligatorio, cuando en el resto de países europeos ya no lo es. Por no hablar que cada vez es menor el grado de cumplimiento de esta medida en el metro o en el autobús. Gran parte de la ciudadanía está agotada y cada vez se da más cuenta de este tipo de incongruencias. Hoy, las unidades de cuidados intensivos presentan el nivel de ocupación más bajo desde el inicio de la pandemia, pero seguimos manteniendo en vigor medidas excepcionales como es la obligatoriedad del uso de la mascarilla en el transporte público. Hay que reconocer que durante toda la pandemia la ciudadanía ha seguido a rajatabla todas las restricciones y medidas que ha decretado el Gobierno y los distintos gobiernos autonómicos. Y quiero desde aquí dar las gracias a todas aquellas personas responsables que lo han hecho así. Pero también queremos alertar que puede ser contraproducente mantener en vigor medidas que cada vez menos gente entiende. Ahora bien, siempre hemos defendido que son las comunidades autónomas las que deberían decidir en última instancia sobre la desescalada en el uso de las mascarillas. Son las comunidades autónomas las que tienen las competencias en sanidad, en atención primaria y, por lo tanto, las que tienen que gestionar en función de la incidencia del virus en cada territorio. Y, evidentemente, si hay asuntos que afectan a todo el Estado, de manera general, hacerlo de manera consensuada en el conjunto Consejo Interterritorial de Salud. No obstante, creemos que todo esto se rompió cuando el Gobierno decidió traer a la convalidación un Real Decreto Ley que hacía obligatoria la mascarilla en el transporte público y en distintos establecimientos en todo el Estado. Es por ello que, en función del texto transaccionado que se lleve a votación, decidiremos el sentido del voto. Por un lado, desde el PDeCAT constatamos la necesidad de avanzar en la desescalada y seguir los pasos de la mayoría de países europeos, retirando la obligatoriedad del uso de la mascarilla. Pero, por otro lado, creemos que desde un buen principio esta decisión tendría que haber estado en manos de las comunidades autónomas. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Cañadel. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos, en Común Podem, Galicia en Común, tiene la palabra la señora Medel Pérez. Buenas tardes. Hay veces que nos sentimos ofendidos por las intervenciones de otros diputados y diputadas y muy ofendidos. Pero yo creo que no es motivo para traer aquí reiteradamente una PNL sobre mascarillas solo porque uno se quiere reivindicar a sí mismo. Yo lo entiendo, pero no me parece razón suficiente. Y, señora Romero, se contradice la primera parte de su discurso con la segunda, porque el resumen de todo ello es que usted está en contra de esa PNL, es decir, solo bajo criterios científicos se pueden retirar las mascarillas. Creo que los especialistas en medicina preventiva, los epidemiólogos, los expertos en salud pública están bastante hartos de que aquí se traigan propuestas que tenemos que votar y que no es el lugar adecuado para tomar ese tipo de decisiones. No nos conciernen sencillamente porque nosotros no somos expertos. No somos expertos ni en salud pública ni en epidemiología. Y aunque se le diga al grupo de ciudadanos reiteradamente lo que es la evidencia científica, que muchas veces es difícil sacar conclusiones, que hay estudios, ensayos clínicos que por la complejidad y por las características que no se pueden controlar todas las variables que actúan sobre ellas, es difícil
tomar decisiones claras en comparación con otros estudios, también científicos, pero cuya evidencia es muchísimo más alta. Todo depende de lo que se estudie y del modelo que se aplique. Y eso es así, y eso es lo que hace que los expertos, que las personas que tienen que decidir si se deben quitar las mascarillas o no y de qué manera, sean extremadamente prudentes y duden, porque tienes que valorar muchísimas cosas y las consecuencias de algo cuya evidencia científica es imposible que sea demasiado alta, pero que es de sentido común decir, si vamos 1000 personas en un metro todos pegados, pues igual la mascarilla nos protege. Esa es la realidad del asunto. ¿Y por qué ustedes sencillamente no dejan que continúen trabajando los expertos? Es que yo no lo entiendo, porque en realidad esta PNL no viene de un problema de quitar o no la mascarilla, porque lo que ustedes están en realidad planteando es que por algún motivo oculto, el Gobierno restringe la libertad de las personas obligándoles a llevar una mascarilla. ¿Para qué es la mascarilla? Da igual. Si te salva de la muerte, no te salva, da lo mismo. Pero ustedes lo que plantean realmente es que este Gobierno nos quiere llevar atados, o sea, con la mordaza, ¿verdad? Porque esa es la idea que usted está transmitiendo aquí. Eso no es más que sembrar desconfianza. Porque usted dice, las acciones del Gobierno crean dudas, pero es que usted crea las dudas. Porque me parece que querer que el Gobierno, que la gente lleve la mascarilla en un transporte público y en ciertos recintos, pues será para protegerles, ¿no? Será para protegerles. No sé usted por qué le vienen estas ideas a usted, ¿no? Al grupo de ciudadanos y, en concreto, la que tienen tomada con la mascarilla. Ustedes son los únicos defensores de la libertad y cada vez que viene aquí usted lo dice. Yo soy libre, todos ustedes son escoria, en cierto sentido, ¿no? Todos ustedes son lo peor porque luchan o trabajan en contra de la libertad. Eso es lo que se trasluce de todo eso, eso es lo que hay detrás. Pero ¿qué es la libertad que ustedes están defendiendo? ¿Qué libertad están defendiendo ustedes? ¿La libertad de no llevar mascarilla, aunque no esté claro que no se puede llevar mascarilla? ¿La libertad individual de que los ricos no paguen impuestos, por ejemplo? ¿La libertad de que ciertas empresas alemanas sean dueñas y controlen un gran número de hospitales públicos de gestión privada en la Comunidad de Madrid? Ese es el tipo de liberal que ustedes son. La libertad de los ricos, de los que tienen, frente a la libertad de los que nada tienen. Pues votaremos en contra. Muchas gracias. Gracias, señora Medel. Por el Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra el señor Stigman Olmedillas. Señora presidenta, señorías, buenas tardes. Ciudadanos propone el cese de la obligatoriedad de las mascarillas en transporte público y algunos establecimientos sanitarios, como farmacias y ópticas. Hace 6 meses que presentaron una moción similar, más temerosa, y Vox presentó una enmienda para retirar la obligatoriedad de las mascarillas en todos los ámbitos, en cualquier edad, salvo en el interior de los centros sanitarios. Lo digo porque en el expositivo de esta proposición se dice que Ciudadanos se quedó solo en esta petición abolicionista, digámoslo así. Y la única explicación que se me ocurre es que tengan problemas de memoria o de identidad. Como ahora son los liberales, pues bueno, puede ser por eso. A pesar de esto, vamos a apoyar esta proposición no de ley. Pero antes, varios hechos a resaltar. Primero, aquí se nos ha propuesto de repente por la señoría de Podemos un gobierno de expertos. Bueno, en fin. Pero yo
voy a señalar varios hechos. Primero, la variante predominante, la BA.5, es la más contagiosa. La COVID-19 ha cambiado y ahora sí se puede decir que la mortalidad es similar a la de la gripe. La obligatoriedad que impone el Gobierno es para todos los tipos de mascarilla, pero resulta que las mascarillas de tela no sirven nada, las quirúrgicas no sirven apenas para la variante BA5 y la utilidad de las mascarillas a nivel poblacional solamente se ha demostrado para las mascarillas FFP2 y en entornos sanitarios. Punto. No hay publicaciones. No hay publicaciones que hayan demostrado la utilidad de las mascarillas en el transporte público. Repito, no hay publicaciones. Las personas vulnerables podrían beneficiarse del uso de mascarillas FFP2. Podrían. Pero si el Gobierno quisiera recetar las mascarillas FFP2 para protegerlas, pues solamente debería ser para las personas vulnerables, que tendrían que pagar el equivalente pues, a medio litro de leche, 600 mililitros de zumo y 3 huevos. Bien, si las mascarillas siguen siendo obligatorias, como pretende don Simón, que cuando sepan los españoles que el experto que dice que las mascarillas tienen que ser obligatorias es don Fernando Simón, inmediatamente se las van a quitar. Pues si las mascarillas tienen que ser financiadas, tendrían que ser, como propone Vox, financiadas por el Estado, no por el bolsillo de los españoles. Pero el Gobierno prefiere incautar el IVA para llenar los bolsillos de los chiringuitos que quieren corromper a nuestros hijos y a nuestros nietos, bien con el sexo, bien con la droga. Desde esta tribuna exigimos que el Comité de Salud Pública haga públicas las deliberaciones y las evidencias que sustenten todas sus decisiones. Y, asimismo, porque tiene que aplicar el artículo 11 de la Ley 33/2011, los españoles tienen derecho a conocerlo. Y también reclamamos a las sociedades científicas que sean valientes y honestas y hagan públicas sus recomendaciones, vean sus fundamentos, las digan a todos los españoles, para tener todos una información verdadera, verificable y en tiempo real. Señorías, necesitamos escudos selectivos, no imposiciones globales. Todas las medidas que el Grupo Parlamentario Vox ha propuesto para combatir la epidemia, que han sido muchas y ustedes lo saben, las ha hecho desde la evidencia científica y bajo la premisa de la no obligatoriedad. En Vox creemos que los españoles tienen el sentido común suficiente para entender todo tipo de recomendaciones fundamentadas y por eso rechazamos la obligatoriedad de las mascarillas, porque es inútil para la inmensa mayoría y que en estos momentos de penuria la gente va a tener que elegir entre mascarillas y calefacción o alimentos. Y anunciamos que rechazaremos toda imposición totalitaria y atemorizadora en la convicción de que este Gobierno aprovecha y, si le dejamos, aprovechará para fines ilegítimos e ilegales. He terminado. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Stigman. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Andrés Añón. Buenas tardes, señorías. Señorías de Ciudadanos, liberales, liberales reformados, constitucionalistas. Hasta 9 veces han presentado en Pleno y Comisión la retirada del uso de las mascarillas desde febrero de 2021. Una serie reiterada de peticiones que coincidían
muchas veces con la decisión tomada por el Gobierno de retirar la mascarilla en el caso de exteriores e interiores. Una serie reiterada de peticiones que ustedes hacían con el intento de arrogarse esa retirada, esa decisión del Gobierno. Pero eso no es así. Eso es su manera de hacer actividad parlamentaria oportunista, populista, a la que nos tienen acostumbrado. La retirada de las mascarillas en exteriores y en interiores, y cuando se retire en transporte público y en el resto de espacios, establecimientos sanitarios que usted hoy lo ha nombrado aquí con todas las letras, ¿por qué? En farmacias, ortopedias, ópticas, establecimientos de audiometría, ortopedias, usted no lo ha nombrado, donde hay personas vulnerables. ¿Por qué no les dice a las personas vulnerables que usted decide sobre el riesgo que causan? Pues les decía que las retiradas de las mascarillas no se producen en ningún caso por sus reiteradas peticiones, sino que se produce por el trabajo complejo, complejísimo de la ponencia de alertas, de los profesionales de la salud pública, esos mismos a los que usted aplaudía aquí hace nada, esos mismos de los que se sentía tan orgulloso siendo tan patriota, del trabajo complejo de ellos y del trabajo complejísimo de aunar y consensuar posiciones en un territorio diverso como en el que vivimos. Y aquí, reconocimiento a los gobiernos de las comunidades autónomas que hacen ese esfuerzo, no usted. Y hoy hemos asistido, además, aquí a un discurso no solamente de, diría yo, menosprecio de los profesionales de la salud pública y de quienes gobiernan nuestras comunidades autónomas, sino además de falta de rigor. Usted aquí ha dicho cosas como comparar países nórdicos con nosotros. Claro que no es lo mismo, ni su movilidad, ni su interacción social, obviamente, ni nada. Pero le voy a hacer una nota, porque a usted le gusta mucho hablar de salud mental. Mire, ¿sabe qué ha escrito usted en su proposición? Y yo le pregunto, ¿en qué estudios científicos, en qué criterios sanitarios se basa usted cuando dice que la mascarilla ahora, en este uso actual, causa más perjuicios en términos de salud mental que en beneficio de la salud pública? Mire, nuestro grupo parlamentario no toma la palabra en vano de la salud pública, no se lo toma a la ligera. Nuestro Gobierno tiene como prioridad la salud pública. Ha elaborado la Estrategia Nacional de Salud Mental, ha elaborado el Plan de Acción de Salud Mental contra la COVID. Y lo ha hecho desde un sistema sanitario muy empobrecido por los gobiernos del Partido Popular, que se dedicaban ya en aquel entonces, en el 2009, cuando dejaron congelada la estrategia de salud mental, a procurar el bienestar del 1% que podía pagar la sanidad privada en lugar de fortalecer los servicios públicos a los que necesitan el 99% de la población. Mire, si ustedes quieren trabajar por la libertad, trabajen por la libertad, que genera igualdad de oportunidades. Si les preocupan las personas mayores que van a las farmacias, pues voten a favor, apoyen la revalorización de las pensiones. Si les preocupan los estudiantes que van a las ópticas, pues apoyen, hombre, los presupuestos que tienen la partida presupuestaria de becas más alta de nuestra democracia. Y si quieren ustedes apoyar todas las medidas a las que dicen que beneficiarán el viaje en el transporte público, pues voten a favor del bono de transporte, que eso sí resuelve una necesidad real de todos los ciudadanos que usan a diario. Mire, trabajen ustedes por la libertad, la que da la igualdad de oportunidades, dejen trabajar a los profesionales de la salud pública, confíen en ellos, confíen en los gobiernos de las comunidades autónomas, a los que, por cierto, junto con el Gobierno de España, la Organización Mundial de la Salud ha reconocido y ha felicitado la gestión de la pandemia, y parece que esta es la tarde de los despropósitos. Un Partido Popular que se descuelga de la administración y gestión de la pandemia de sus gobiernos. Un partido político que se dice riguroso y que apela a la libertad y vota en contra de todo aquello que la genera. Reflexionen. Muchas gracias, señor Andrés. Señor Díaz Gómez, ¿acepta su grupo la enmienda formulada? No, se votará en sus términos. Muchas gracias. Muchas gracias. Continuamos con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto, señor Fernández Pérez, sobre actualización